esos momentos de soledad no van a ser como la ruina del creyente, sino que van a ser una oportunidad de conocer más al Señor. Creo que a nadie le gusta pasar ese momento de soledad, porque la soledad implica incluso que te den la espalda. Es bien difícil y podría sonar hasta poco empático decir, hey, la vida no se acaba. Pero, o sea, en ese momento pareciera que sí se está acabando. Hola líderes y bienvenidos a un nuevo trimestre de la guía juvenil. Me emociona mucho poder acompañarte en ese proceso de formación y de preparación. Sabemos que están haciendo las cosas con excelencia y queremos saber qué les ha parecido, qué les pareció el primer trimestre. Tuvimos un episodio especial la semana pasada y pues ahora también tenemos un nuevo formato. Te cuento, vamos a estar hablando con un pastor de nuestra iglesia, ya sea de Lima en San Salvador o de alguna de nuestras filiales, sobre la porción bíblica. Luego vamos a tener un tiempo de conversación de los puntos de la guía juvenil con otros líderes que ya lo van a ver más adelante, y vamos a tener una parte también de reflexión para que te prepares, para que abras tu corazón y estés listo para el momento en que vayas a hacer tu célula. Así que para mí es un enorme privilegio. Soy Alexis Pérez y aquí está conmigo ahora el pastor Jimmy Flores, a quien siempre me da mucho gusto tener en la guía juvenil. Hermano Jimmy, gracias por su tiempo. Gracias, Alexis, a todos los que nos sintonizan. Para mí siempre es un privilegio estar acá aprendiendo de todo lo que acá se hace, porque uno aprende, ¿verdad? Sí. Y igual poder dar ese aporte, ese granito de arena, donde nosotros estamos frente a los líderes que están listos cada semana para ir con sus jóvenes a enseñarles de la palabra de Dios y a desafiarlos a tomar nuevos retos para la vida. Así que Alexis, aquí estamos, somos materia dispuesta. Eso, yo creo que no hay mejor cosa que podamos hacer que servir a los demás. Definitivamente, es lo que Jesús dijo, que el más grande en el reino de los cielos que es sirva. el servidor. Sí, así que muy bien. aquí estamos para servir. Ya lo explicaba, ya daba una introducción y decía que vamos a hablar acerca de la porción bíblica para esta semana, que es ubicada en Hebreos capítulo 13, es ya el cierre de una carta, hermano Jimmy, y queremos pues explicarle a los líderes cuál es el contexto, pero también queremos ampliar de por dónde va a ir el estudio de esta semana. Así que lo primero que hacemos, leer la porción bíblica. La porción bíblica, vayamos entonces a ello, y dice de la manera siguiente: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Hebreos 13, 5. Hoy estamos con un tema muy interesante. Sí, que es bien como poético, puede hasta sonar nombre de canción, cuando todo parece distante. De hecho, creo que hay una alabanza así, ¿verdad? De los años 80 o 90, si no me equivoco, que es por ahí y es muy conocida para los de mi generación, ¿verdad? Sí. Pero hoy venimos con ese estudio donde se plantea en la introducción y se nos habla, ¿verdad?, de ese grupo de personas que es increíblemente, Alexis, ya superamos los 8,000 millones de seres humanos habitantes, en la Tierra, sí. Habitantes en la Tierra, y eso es maravilloso y al mismo tiempo increíble. Alarma, se asusta. Uno dice, wow, cuánta gente, Sí. ¿verdad? Pero hoy venimos a tocar eso precisamente, y estamos en el contexto del libro de Hebreos, ¿verdad? Sí, sí. Y yo quiero hacer ahí ese señalamiento de qué es lo que está, como tú dijiste, el último libro, capítulo, perdón. Es el cierre. El cierre de Hebreos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está diciendo el autor a los hebreos? Y yo quiero que tengan en claro los líderes que a pesar de que es solo un versículo y nos vamos a centrar en la parte final del versículo, deben de tener en cuenta que Hebreos es una carta, y específicamente en este versículo, que está animando al cristiano a tener decisiones prácticas, es decir, a tener una vivencia del Evangelio en su practicidad, pero desde la perspectiva que en Hebreos estaba viviendo en ese entonces era de una persecución y sufrimiento. Es decir, que los cristianos eran perseguidos y en muchas ocasiones estaban ellos siendo desafiados en su fe. Incluso tenían deseos de abandonar su fe porque la persecución, el sufrimiento que había era tremendo. Era fuerte. Entonces, si uno tiene ese contexto de la carta de Hebreos, entonces uno va a entender mejor el estudio, porque cuando todo parece distante, ¿verdad? Cuando uno quiere alejarse de Dios o piensa que Dios
está lejos de uno, ¿verdad? Claro. Y de ahí que vamos en el estudio a tomar el ejemplo de la vida de Job. Que es un gran ejemplo. Yo diría que es un grandioso ejemplo porque Job nos da tantas enseñanzas, una vida inigualable, como ejemplo único, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí nos vamos a ir basando para tener en contexto. Recomiendo leer no un capítulo de Job, no un libro, unos 5 capítulos, todo el libro de Job. Es bueno. Porque esa es una buena tarea. En todo el estudio se va a hablar, incluso no hay versículos. Y eso se hizo a propósito, Alexis. Eso es interesante. Y creo que por eso, ahora que lo menciona, Pastor, es bueno tenerlos acá porque ustedes quienes están al frente de todo esto nos pueden ampliar más de los objetivos de los temas de la guía. Así es. Y es que se hace con esa finalidad, ¿verdad? Porque se habla de Job, pero es bien difícil porque cuando dice ahí que Job se acordaba y sufría, y ¿dónde dice eso? ¿Verdad? Entonces, la idea y la intención es que vayamos a conocer la historia de Job y no lo vamos a hacer leyendo un capítulo o 5. Hay que leer los 42 capítulos que tiene el libro de Job para poder entender lo que es la historia como tal y lo que está diciendo el estudio. Entonces, hay mucho que leer, líderes, pero yo sé que les va a fascinar. La historia de Job es fascinante, como la Biblia en sí es fascinante, les va a interesar mucho y van a aprender tanto del contexto de cómo Job sufre, pero se mantiene a pesar de que él se siente solo, que es lo que vamos a abordar. Él va a ver la mano de Dios en todo esto. Buenísimo. Hermano Jimmy, qué buena introducción estamos haciendo para ese tema. Ahora ha llegado también un punto para que con otros líderes podamos ampliar esa conversación y lo vemos al final, porque tenemos una parte de reflexión. Así que líderes, ahora viene una parte en donde vamos a conversar sobre estos elementos que nuestro hermano Jimmy nos comparte, pero quédense porque eso está muy bueno. Hermano Jimmy, ya lo vemos al final. Excelente. Buenísimo. Muy bien. Hey líderes, pues ya escuchábamos ahí la explicación del versículo que vamos a estar utilizando esta semana en la guía juvenil, en las células también al momento que vayamos a desarrollarlas, y ahora también ha llegado ese espacio para conversar, para poder hablar del tema, y para eso pues tengo a mis dos grandes hermanos, Israel Escobar. Me gusta, hermano, gracias. Gracias por estar. Estamos, y Alexis. José David, gracias hermano por aceptar la invitación. Un privilegio, gracias también. Sí, bueno, contarle un poco a los líderes que ustedes van a estar durante todo este trimestre aquí conmigo, entonces vamos a desarrollar varias pláticas. Gracias por aceptar la invitación también. Sí, bueno, es un gusto también compartir con Isra, contigo, y bueno, como decías, este trimestre vamos a estar desarrollando algunos temas, así que tenemos ese enorme desafío. Sí, creo que es un gran privilegio el que el Señor nos da, el poder compartir con ustedes y con los líderes juveniles que están semana a semana viendo este espacio de la guía juvenil. Sí, bueno, creo que los tres siempre vemos los temas, ¿ve? Entonces hoy vamos a hacer otro esfuerzo porque nos vamos a estar viendo más seguido. Pero bueno, tenemos que desarrollar la enseñanza para esta semana y no sé ustedes, pero la soledad es un tema súper amplio. Sí. Y muy difícil al mismo tiempo. Sí, yo creo que hay una complejidad dentro de la cultura evangélica cuando se habla sobre este tema de la soledad, y es que surgen bastantes preguntas. Sí. Y es cómo se puede manifestar Dios, dónde está Dios en la soledad, cómo podemos nosotros encontrar incluso a Dios cuando todo parece distante. Sí, bueno, es el tema, justo lo acabas de mencionar, que parece nombre de canción, ¿verdad? Sí. Fácil podría ser una canción, pero sí, mira, soledad. Con esto de la soledad, yo creo que en la vida del creyente y en general, ¿no? Sí. Nadie quiere atravesarlo. Sin embargo, es sumamente necesario llegar a esos momentos donde se apagan todas las demás voces, donde todas las demás luces también se apagan, porque creo que muchas veces le damos demasiada atención a esas otras voces, a esas otras luces, y no le prestamos atención a lo que Dios quiere hacer y decirnos. Entonces, a pesar de que es un proceso difícil y que cuesta asimilarlo, es muy necesario. Sí, bueno, la soledad a mí no mucho me gusta, no sé, creo que ustedes la manejan mejor. Sí, yo cuando me siento triste o cuando estoy teniendo tiempos complicados, lo que hago es
es apartarme y tener un momento de soledad. Sí. Pero en la Biblia también existen personajes que han atravesado estos momentos y que si ustedes no son de las personas que lo pueden manejar bien, pues no están solos. En el texto bíblico también hay personajes bíblicos que sufrieron este periodo de soledad. Uno fue el profeta Elías cuando habían matado a todos los profetas del Señor y solamente él había quedado. Y de la vida de Elías se pueden sacar lecciones importantísimas sobre el tema de la soledad. Buenísimo, sí. Pero, ¿cómo experimento a Dios? O sea, ¿está Dios en la soledad? Yo creo que sí, no tengo duda de que Dios está en todo momento. En una oportunidad, el pastor Mario dijo que a veces nosotros estamos tan enfocados en lo bullicioso del mundo, en lo bullicioso de nuestra vida incluso, y no sabemos experimentar, no sabemos escuchar a Dios en la soledad. Decía. Y creo que es importante, él mismo lo decía, apagar también todas las luces, todos los sonidos de nuestro alrededor, para escuchar también la voz de Dios. Así que es una oportunidad de la soledad también. Sí. Buenísimo. Es que en la soledad es donde realmente uno aprende a discernir la voz de Dios, donde uno la escucha tan claramente que luego, más adelante, con el tiempo, aunque haya ruido a nuestro alrededor, nosotros vamos a saber cuándo Dios nos está hablando. Y yo creo que, por eso les decía, creo que a nadie le gusta pasar ese momento de soledad, porque la soledad implica incluso que te den la espalda, que te abandonen. Pero creo que si no atravesamos ese proceso, no vamos a llegar a ver la gloria de Dios. Sí, bueno, es justo lo que hablábamos ayer con José. Vino al RR Podcast. Bueno, eso está siendo grabado otro día, pero justo estábamos hablando sobre la soledad. Sí. Ahora, ¿qué tal con aquellos mitos de la presencia de Dios? Porque nos encanta saber que Dios está presente, nos encanta saber que Dios nos va a ayudar, pero ¿cuáles son los mitos acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué han escuchado ustedes que los jóvenes dicen sobre esto? Yo creo que nuestra cultura evangélica en el país tiende a relacionar presencia de Dios con bulla, con sonidos, con gritos de júbilo, y que no digo que estén mal claramente, pero siempre, casi siempre, se ha tendido a confundir que Dios no está en el silencio, que Dios no está en la soledad, y eso es un mito. Dice en la misma vida de Elías, dice que el Señor no estaba en el torbellino, no estaba en nada de este momento bullicioso, sino que Él estaba en un silbido apacible. Así que presencia de Dios no significa ruido. Oh, buenísimo. Wow. Fíjate, yo creo que nosotros nos tomamos eso, ¿verdad? Que en todo momento Dios va a estar con nosotros. Y decimos, aunque tu padre y tu madre te abandonen, te dejen solo, ¿verdad? Con todo el Señor te recogerá. Sin embargo, ¿qué podemos decirle a alguien que sí ha pasado ese proceso? Y toda su vida se ha sentido solo. Luego sus parejas vienen, lo abandonan también. Entonces esa persona va creando ese miedo y ese temor al rechazo, a ser abandonado. Y ya cuando vienen y le dicen, el Señor no está contigo, pero yo ahorita me siento así solo, abandonado. ¿Y dónde está Dios? Yo creo que ese es un mito que muchas veces ronda en las cabezas de nosotros, ¿verdad? De que Dios va a estar en todo momento, pero hay momentos en que la voz de Dios no se escucha, su presencia no se siente. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar entonces yo esos momentos? Yo creo que eso es aprendido, de enfrentar los momentos de soledad, los momentos de pérdida, los momentos donde te sentís bajo, o sea, andás volando, como decimos, dentro de la iglesia, andás volando bajo, ¿verdad? Recuerdo ahora, porque hace un par de meses fue el culto juvenil en donde se habló sobre las pérdidas. El hermano Mario hablaba sobre cómo enfrentarlas y por qué pasan. Y yo creo que también eso nos puede servir a nosotros para poder pensar en que todo pasa con un propósito, pero no lo entendemos en el momento. Y eso creo que es lo que más cuesta, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si vemos un poco sobre la predicación del pastor Mario? Démosle. Perfecto. Enfrentando las pérdidas, así que vamos a verlo. Nos hacíamos las preguntas, ¿por qué tenemos que enfrentar pérdidas en la vida? La respuesta es como una consecuencia del pecado. Y mientras vivamos en este universo imperfecto,
pues hemos de enfrentar las pérdidas. Y cuando la pérdida venga, no significa que algo esté mal contigo o que Dios te esté castigando por alguna causa. No necesariamente significa eso una pérdida. Yo diría que lo primero para enfrentar las pérdidas es tener la convicción de que ellas vendrán. También en esto de la pérdida ayuda mucho que tú tengas personas que te ayuden. Puede ser la familia, pueden ser amigos, pueden ser hermanos de la iglesia, pero personas a las cuales tú les puedas contar. No quiero terminar sin añadir esta palabra, y es de que hay personas que llegan a situaciones graves, diríamos, que no pueden superar su pérdida. O sea, no la asimilan, no la aceptan. Y estas personas pueden tener trastornos emocionales serios. Entonces ahí es donde un psicólogo o una psicóloga ayuda a la persona. ¿Y a qué le ayuda? Le ayuda a lo que hemos dicho, a enfrentar la situación, pero de la manera correcta, para poder salir adelante. Ok, bueno, creo que ahí respondemos muchas preguntas, ¿no? Sí. Las pérdidas, creo que a nadie le gusta perder. No sé, sí, definitivamente. Sí, yo creo que al hablar de pérdidas, todos las enfrentamos incluso de formas muy complicadas. Sí. A veces, eso es algo muy complejo en realidad, cuando perdemos a un familiar, Sí. cuando perdemos amigos, cuando perdemos Total. relaciones incluso amorosas. Creo que la enfrentamos de forma diferente y eso es algo también, normal. Y también con la capacidad que tenemos hasta ese momento, porque si nunca has experimentado una pérdida tan cercana, ¿cómo lo vivís? Sí. O sea, ¿cómo vivís que tu mamá ya no esté? ¿Cómo vivís que tu papá ya no esté? ¿Cómo vivís que tu hermano o tu hermana, no sé, alguien tan cercano, Sí. no lo esté? Fíjate, a mí me gustó algo que dijo el pastor en el corto que veíamos, y es que el primer paso para enfrentar las pérdidas es saber que vienen, estar consciente de ello. Porque en los momentos de pérdida ahí es donde comienza a experimentar esta soledad. Pero incluso Jesús nos dice, ¿no?, de que en el mundo ustedes van a tener aflicciones y dolor, Ajá, pero yo estaré con ustedes todos los días. claro. Ahí está, ¿verdad?, el acompañamiento de Dios, pero ¿cómo yo voy a experimentar el acompañamiento de Dios y voy a dejar de quejarme y de reclamarle a Dios? Yo creo que la única forma en que podemos enfrentar esta soledad es con fe. Y la fe, o sea, solo viene del conocimiento que tenemos de Dios. Entre más conozco yo a Dios, más confianza voy a tener en Él, más fe voy a tener en Él. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo creo que el pastor muy bien lo planteaba, y es que a veces nosotros tenemos miedo a las pérdidas y es algo normal, claramente, Sí, sí. pero va a llegar el momento que vamos a enfrentarnos a una pérdida, y ahí es donde debemos entender también que Dios puede estar incluso aparentemente ausente, Claro. pero es donde también como creyentes, no porque seamos cristianos somos superhombres, ¿verdad? Sí. Sino el pastor mencionaba también sobre la necesidad de buscar ayuda psicológica, ayuda profesional, y ahí es donde nosotros vamos a dejar incluso ese orgullo evangélico que muchas veces tenemos y decir, bueno, Dios lo puede, me puede sanar mis emociones, puede hacer lo imposible, pero también es el momento de yo poner de mi parte y buscar ayuda profesional. Claro, sobre todo cuando no encuentras la salida. Así es. Ha pasado mucho tiempo y seguís pensando en lo mismo, seguís llorando por lo mismo. Yo creo que es bien difícil y podría sonar hasta poco empático decir, Sí. hey, la vida no se acaba. Sí. Pero, o sea, en ese momento pareciera que sí se está acabando la vida, sí nuestro mundo se está viniendo abajo y necesito a alguien. Por eso retomo también algo que el pastor dijo, y es tener la comunidad, Sí. tener amigos, tener familia. Yo, por ejemplo, sé que puedo contar con Isra, sé que puedo contar con Josué y decirles cómo estoy, si me siento bien, si no Sí. estoy bien. Entonces es eso, debemos de tener en cuenta que, bueno, y a lo largo de esta guía vamos a hablar sobre la comunidad, de que necesitamos vivir el cristianismo, necesitamos vivir la fe en comunidad. Hay otro corto que habla sobre la soledad específicamente, Wow. así que vamos a ver este segundo clip y seguimos hablando, así que pues quédense aquí Ya. con nosotros.
hermanos, una persona, un creyente, como sin duda lo es este orante, le vendría esa idea de que Dios se ha desentendido de él, o que Dios se está haciendo el sordo para él. Esta idea, hermanos, puede tener su origen en lo que se llama el silencio de Dios. Ahora, el silencio de Dios, por supuesto que tiene un propósito, tiene una finalidad. El problema es que como humanos, nosotros no conocemos cuál es ese propósito, por qué Dios está actuando de esa manera, qué es lo que Él persigue con nosotros, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, ahí es donde nos da la impresión, a nosotros como seres humanos nos da la impresión de que Dios nos desatendió, o que se está haciendo el sordo, y que por más que clamamos, Él no nos escucha. Pero esto de que Dios se desatienda de nosotros, hermano, es tan grave. O sea, si así fuera que estamos diciendo que no es así, estoy diciendo que nosotros los humanos lo interpretamos así, pero no es que Dios nos haya desatendido. Él solo está guardando silencio, y es por un tiempo, por propósitos que Él quiere alcanzar en nuestra vida. Sí, yo creo que en primer lugar, vamos a retomar lo último en mi caso el pastor dijo, y son los propósitos. Siempre vuelvo y repito, creemos que la soledad, la tristeza, esos momentos de dificultad donde no escuchamos la voz de Dios, que pareciera ser que no está, los relacionamos con el pecado. Toda la vida decimos, no, andas en pecado, hermano. Y a veces no es eso. El pastor general decía algo bien importante, y es que nosotros tenemos propósitos. El Señor tiene propósitos para con nosotros. Y el silencio puede ser parte de ese propósito de que Dios nos quiere decir algo. Claro. Y esta predicación a mí me pareció fascinante porque estaba hablando el pastor sobre esos momentos donde el salmista, el escritor de este salmo, dice, no te desentiendas de mí. Y si así fuera, dice el pastor, ¿qué pasaría? Pero en esos momentos de soledad, de donde la voz de Dios no se puede escuchar porque no está, creo que es bien importante tener claro que en Dios existen propósitos. Sí. Bueno, yo creo que el silencio de Dios es una prueba para nosotros como creyentes. Porque toda prueba pues es para que nosotros salgamos de ella mejor de cómo entramos. Entonces creo que este silencio de Dios, como decía Isra, ¿verdad? Lo retomaba, es el propósito que Dios, o sea, siempre es con un propósito. Y yo creo que el mejor propósito puede ser que Dios quiere que le conozcamos mejor, que le conozcamos más. Entonces, todo silencio de Dios es veámoslo como una verdadera oportunidad para escuchar su voz y va a transformar nuestra vida por completo. Buenísimo, buenísimo. Entonces creo que ideas para cerrar esa parte sobre cómo experimentar esos momentos de soledad, aparente soledad. Yo creo que una de las formas que podemos ocupar como ayudas es confiar. La palabra confiar es difícil de entender porque muchas veces nosotros entendemos mal esa palabra confiar o solo la decimos a la ligera, pero el acto de confiar es algo bien importante en la vida cristiana, y el confiar va de la mano con el tener fe. Si confiamos, si tenemos la fe en el Señor, esos momentos de soledad no van a ser como la ruina del creyente, sino que van a ser una oportunidad de conocer más al Señor. Buenísimo. Sí. Bueno, igualmente creo que la palabra confianza es sumamente importante, porque si algo yo he experimentado es que cuando enfrentamos la soledad, muchas veces es porque no tenemos la confianza de compartir nuestra situación con personas que nos pueden apoyar. Entonces creo que sí, confiar en el Señor es sumamente importante, pero también confiar en estas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor
porque muchas veces uno en el silencio quiere escuchar la voz de Dios, pero quizás Dios nos quiere hablar por medio de un amigo, por medio de un hermano. Buenísimo. Pero no tenemos quizás la confianza, apertura. la apertura para hablar con ellos. Sí, buenísimo. Yo quizás cierro esto diciendo, sumo la idea de confiar en que todo pasa. Estás pasando un momento difícil, pero va a pasar. Sí. Vas de paso. Sí. Recuerdo en Isaías 40, me parece que es, donde dice que si pasás por las aguas no te vas a ahogar, si pasás por el fuego no te vas a quemar, pero, o sea, eso me está dando la idea a mí de que van a haber momentos turbulentos en mi vida, pero voy a pasar. Sí. Que va a haber momentos en donde la presión, el calor de las peleas quizás o de los problemas de mi alrededor se van a sentir como llamas, pero voy a pasar por eso. Y en ese proceso yo voy a seguir confiando, que es la idea que ambos han estado dando. Sí. Así que, pues, líderes, esperamos que estemos siendo de mucha ayuda. Hablar, o sea, hay que hablar, ¿verdad? Hay que hablar. Los invito a tener una comunidad de fe, a tener una comunidad de hermanos con quien poder compartir. Puede ser tu familia. Así es. ¿Verdad? Bueno, admiro a sus familias, amo mucho a sus familias. Pasar tiempo con sus familias para mí es muy gratificante verlos. Gracias. Y yo también tengo a mi mamá, pero ahora los tengo a ustedes también, que son mi familia. Amén. Entonces, creo que la invitación es también para todos los líderes, ¿verdad? Sí. Que primero el líder también se convierta en la familia de los jóvenes que están asistiendo a sus células. Yo creo que la célula es una gran oportunidad para hacer familia en fe. Sí, fe. Buenísimo. Ser esos puntos de apoyo para cada uno. El uno para el otro. Claro, así que bueno, líderes, qué emocionante. Ya nos pasamos del tiempo. Sabía que no iban a alcanzar los 15 minutos de guión, pero pues viene más. Así que quédense. Gracias, hermanos. Los amo mucho en el Señor. Amén. Son grandes y pues ánimo, líderes. Líderes, qué emocionante hoy la plática que se han tenido los mismos líderes de jóvenes que han estado discutiendo, reflexionando el estudio de la guía. Yo creo que has aprendido mucho de ello, pero ahora queremos hacer una reflexión en base a esos ejemplos, a esas preguntas, esas interrogantes que surgieron y que desde la perspectiva bíblica podemos nosotros verlas y aprender mucho de ellas, ya que el estudio de esta semana nos tiene 3 elementos importantes como cuando nos sentimos solos. Y podemos ver el ejemplo de Job, que en un instante le llegó la noticia de que su familia, sus hijos, lo había perdido todo. Empezó con los bienes materiales, luego su familia, sus hijos, todo, lo perdió absolutamente todo. Y él mismo se sintió abandonado. Pero tú tienes que aprender a confiar en Dios. Eso como primera instancia es muy importante, que no te sientas solo, que como dice el versículo que leíamos, el Señor no nos deja solo, no nos desampara. Por eso es que ese segundo elemento es que es muy importante contar a Dios, hablar con Dios y decirle todo lo que sentimos, es decir, derramar nuestro corazón delante de Dios. Eso es muy importante, porque a pesar de la situación de Job, que es precisamente el ejemplo que estamos tomando, y que la Biblia dice que Job dijo, no guardaré silencio, estoy enojado y amargado, pero en todo eso siguió confiando en Dios. A pesar de cómo nos podamos sentir, nosotros tenemos que ir a Dios, habla con Él, ora, no importa el día, el momento, la hora, el lugar, busca reflexionar y hablar con Dios. Eso hará de que tu corazón sane, de que tu corazón se sienta mejor y te hará entender y ver de que no estás solo, porque Dios precisamente está ahí para ayudarnos. Y como tercero y muy importante también, debes de aprender a confiar en que Dios siempre cumplirá sus promesas. 37 capítulos, aparentemente Dios no estaba ahí con Job. Es decir, que en 37 capítulos del libro de Job, tú no vas a ver a Dios en la escena. Pero Job siguió confiando en Dios. Y al final Dios mismo dice,
me toca hablar, me toca hacerte ver que aquí estoy yo. Y así es como suceden las cosas en la vida de Job. La vida de Job va a dar un giro totalmente, a pesar de haberlo perdido todo, de haberse sentido muy mal, pero él confió en Dios, nunca dejó de apartarse de él y al final Dios recompensó, porque Dios lo que promete lo cumple. Y tú vas a ver esa parte en esta historia que es muy verídica y lo podrás comprobar con tu vida misma. Así que en esta oportunidad tú tienes que aprender, 1, no estás solo. 2, confía plenamente en Dios. 3, Él siempre cumplirá sus promesas. Nunca dudes que Él va a dejarte solo o que no va a hacer las cosas. En el tiempo de Él verás todas las bendiciones que vendrán a tu vida. Así que súmate a esta esperanza de creer en que Dios está con nosotros, que nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado y como dice la Biblia, nunca te desampararé. Que Dios te bendiga.